Pues el día de hoy tendremos la disertación de un experto, un verdadero maestro en la materia. Y por eso es que estamos muy contentos hoy, que ya son más de las 6, como siempre, empezando a tiempo, en que el doctor José Antonio Lozano Díez nos esté acompañando. Es un privilegio el que él haya aceptado la invitación de Coincides para poder compartir con nosotros, con todos ustedes, su forma de ver el futuro a raíz de lo que nos ha sucedido y que nos ha tomado por sorpresa, que es esta pandemia que no la teníamos presente todavía apenas hace 2 años. Hoy vamos a estudiar diferentes alternativas en función de la visión del doctor Lozano, en la que podamos trabajar juntos, la empresa y la universidad, la escuela básica, para que pronto podamos hacer que nuestros jóvenes regresen a la presencialidad y nuestras empresas puedan recibir el apoyo de los centros educativos. Así encontraremos seguramente nuevas fórmulas que nos permitan generar utilidades, riqueza, más empleo y sobre todo desarrollo económico. Como siempre, no quisiera tomar más tiempo de lo debido. El doctor Lozano tiene un currículum impresionante y solo él se va a presentar simplemente con su alocución, con su forma de aproximar los temas. Es doctor por la Universidad de Navarra, ha sido rector de la Universidad Panamericana en su sistema nacional, así como el IPADE, y hoy el doctor José Antonio Navarro Díez es el presidente de la Junta de Gobierno de Universidad Panamericana e IPADE. Aquí en este grupo de Coincides hay muchos empresarios, muchas empresarias que han pasado por las aulas de la Universidad Panamericana y el IPADE. Es una institución forjadora de líderes, forjadora de empresarios de primer nivel, que asumen riesgos y que aceptan los retos. Hoy tenemos el gusto de recibir al capitán de esa institución. Así es que a todos, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar presentes. Seguro se van a seguir integrando en el transcurso de los próximos minutos más compañeros. Pero mientras tanto, quisiera dar la bienvenida al doctor Lozano y agradecerle de nueva cuenta haber aceptado esta invitación. La mecánica, como siempre, es que los próximos 35 minutos nuestro orador huésped nos presente su ponencia y a partir de ahí aprovechemos los más minutos posibles en lo más valioso, que es el diálogo con los líderes que hoy aquí están reunidos en Coincides. Así es que a todos, muchísimas gracias por su presencia. Doctor Lozano, muchísimas gracias de nueva cuenta. Está en su casa. Muchas gracias, César. Un enorme gusto estar aquí con ustedes en esta extraordinaria iniciativa de Coincides, ya con un par de años de existencia. Quiero agradecerte a ti, también a la amable intervención que tuvo para esta invitación al doctor José Antonio Esquivias, rector del campus Guadalajara, también de la Universidad Panamericana. Un momento en la historia de unas características inéditas para la humanidad. Nunca habíamos vivido en ninguna otra época histórica algo similar. Es cierto, cada momento de la historia tiene circunstancias diferentes, peculiaridades distintas, pero hay algunas similitudes. En la historia del hombre ha habido momentos de expansión cultural, ha habido momentos de decadencia, como parte de lo que estamos viviendo ahora. Hemos vivido momentos de creación y momentos de deconstrucción o destrucción. Eso ha sucedido en distintas épocas,
Vimos el nacimiento, el surgimiento de imperios tan grandes, el más grande en la historia de la humanidad, por extensión y tiempo, el Imperio Romano, y vimos su caída en el siglo V. Pero nunca habíamos visto un momento como este, que por muchos pensadores a nivel global ha sido bautizado como el momento VICA, algunos también le llaman VUCA. Este momento VICA, por sus siglas, es un momento en el cual estamos pasando por una altísima volatilidad, esa es la V. Las cosas que eran noticia, quizás ya no les digo hoy en la mañana, sino hace una hora, el hashtag de las redes sociales, la circunstancia que nos preocupaba ha dejado de serlo ahora. Un momento en que está la volatilidad, que es muy difícil desde el punto de vista de la empresa hacer planeación estratégica. Todavía hasta los años 70, 80 en las escuelas de negocios se enseñaba planeación estratégica y regularmente en esa planeación clásica pues se planteaban planes y así lo hacían las grandes empresas corporativas, ¿no? Transnacionales como General Electric en la primera época de Jack Welch o algunas como Chrysler en la época pues de los años 70, 80 en la salida de la crisis con Iacocca, pues eran planeaciones a 4 o 5 años, porque los cambios se veían venir como tendencias y uno podía más o menos ir vislumbrando hacia dónde iban las cosas. Hoy los cambios son verdaderas irrupciones. Estamos hoy en un momento, en una circunstancia, y al momento siguiente nos ha cambiado completamente el mundo. Por eso hoy la planeación estratégica en las escuelas de negocios ya no se enseña como se enseñaba antes. Hoy se enseña planeación estratégica en reversa o design thinking, que son mecanismos a través de los cuales estamos preparados para las sorpresas, para los cambios rápidos, para los cambios volátiles. La I, la otra característica de este momento VICA, es la incertidumbre. Vivimos un momento en que no sabemos con claridad, y esto hay que decirlo, qué es lo que va a ocurrir. No sabemos cómo va a ser y en qué medida el crecimiento de la economía mexicana. Si ustedes han puesto atención a los pronósticos que se han hecho desde enero por distintos agentes económicos, desde las propias autoridades como la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pasando por la banca privada mexicana y las calificadoras internacionales, podemos ver distintas opiniones que van con crecimientos desde el 3, 3.1, por ahí en enero, hasta algunos que dan más del 5 y casi el 6% de crecimiento económico este año, con unas variaciones de más del 100%. Y esto obedece, entre otras cosas, a que no hay claridad de qué es lo que va a ocurrir con la economía mexicana los próximos meses. Como no hay claridad de lo que va a ocurrir, aunque hay indicios, evidentemente, con la economía norteamericana. El presidente Biden ha puesto, y su administración, unos apoyos fiscales monumentales. Es una inyección de gasto fiscal, de política de expansión fiscal, masiva, como no se había hecho, claro, a costa de un endeudamiento muy relevante. Ya Estados Unidos está pues tocando desde hace tiempo el 100% de deuda con relación al tamaño de su Producto Interno Bruto. Pero bueno, todo eso hoy no llega a que un analista sepa más o menos con meridiana claridad qué es lo que va a ocurrir. Hace algunos años hablaba yo con una persona que estaba haciendo una tesis doctoral, un economista, y este economista, muy simpático, me decía que su tesis era sobre las causas del crecimiento en México. Y yo le preguntaba, oye, ¿y cuáles son las causas? Me dijo, mira, lo primero que investigué fue si México no había hecho la tarea regulatoria, la tarea de las reformas adecuadas para que el país creciera. Y me di cuenta que si bien faltaban algunas reformas estructurales, México era uno de los países, si no es que más, tratados internacionales en materia comercial, más tratados de libre comercio tenía firmados a nivel global, un país que había crecido exponencialmente. En los primeros 20 años de vida del Tratado de Libre Comercio pasamos de un comercio bilateral de 100 millones de dólares diarios, que ya era una brutalidad, a 1.650, casi 1.700 millones de dólares. O sea, se multiplicó por más de 16 veces el comercio entre estos dos países. Y sin embargo,
el promedio de crecimiento del PIB era del 2.5%. Y luego me puse a investigar un poco más y pensé que podía ser la corrupción, el gran freno de la economía mexicana. Y entonces trabajé mucho sobre el tema en esta tesis doctoral y me di cuenta de repente que si un país tiene altísimas tasas de corrupción es China. China es un país opaco, China es un país cuyos empresarios es difícil la negociación y sin embargo llegaron a crecer a tasas de 2 dígitos con un país de más de casi 1.500 en algún momento millones de habitantes. Entonces dice, tampoco encontré por ahí la causa. Entonces le preguntaba yo, bueno, y entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la causa de que México no crezca más? Dice, no lo sé. Es que en el fondo nadie lo sabe con verdadera certeza. Hay indicios, hay aproximaciones, pero hoy no lo sabemos. Y este es un problema muy serio que tenemos en el mundo actual, la incertidumbre. Un mundo, la sé también, de enorme complejidad. Hoy, comprender el mundo, y utilizo la palabra comprender con H intermedia, captar el mundo, poder explicar el mundo es muy difícil, es muy complicado. Hace algunos años, en toda la teoría, por ejemplo, de las campañas políticas, había un par de profesores muy famosos de la escuela Kennedy de Harvard que se dedicaban mucho al tema de las campañas electorales. Pues en 2007 no existían las redes sociales. La primera campaña que se apoya en redes sociales fue la primera campaña para el primer periodo del presidente Obama en 2008 en Estados Unidos. Hoy no se puede tener ni ganar una campaña electoral si no es a través de las redes sociales. Hace todavía no mucho tiempo utilizábamos los teléfonos celulares para hablar. Hace no mucho tiempo veíamos la televisión abierta. El mundo se ha complejizado a una velocidad tal que nos es difícil de comprender, de poder en alguna manera sentir que tenemos cierto control sobre lo que ocurre. Y claro, en un mundo así, volátil, incierto, complejo, ¿cuál es la reacción psíquica de las personas? ¿Cuál es la reacción psicológica? La ansiedad. La ansiedad, que es el estado de miedo a la incertidumbre. Entre los dos enfermedades clásicas psicológicas, que son la ansiedad y la depresión tiene que ver más con el pasado y la preocupación y las heridas y culpabilidades del pasado, y la ansiedad con el miedo al futuro. Una gran ansiedad que se ha traducido en enojo social a lo largo de todo el planeta. Aquí entendemos las verdaderas causas de los chalecos amarillos de París, entendemos las causas de los indignados de Madrid, entendemos las causas de la quema del metro en el país más estable económicamente de América Latina, que es Chile. Entendemos por qué se vota por el populismo. Esta ansiedad que ha llevado a una circunstancia de un gran enojo irracional alrededor de todo el mundo. Bueno, pues este momento VICA, complejo, difícil que estamos atravesando, distinto, este momento inédito, ya venía con mucha fuerza cuando de repente el año pasado nos cae la pandemia. ¿Qué podemos decir de este momento VICA? Simplemente yo quisiera dar 3 ideas importantes. Una primera idea es que las categorías políticas con las que estamos acostumbrados, porque somos hijos de la modernidad, las categorías políticas, la derecha y la izquierda, los libertarios y los igualitarios, con esa o disyuntiva que eres o libertario o igualitario, esa idea de la política que surge en el siglo XVIII, porque en toda la historia de la humanidad no existía esa concepción de derecha e izquierda, y surge por motivos de un paradigma de la política, está superada. Hoy no hay respuestas. Hoy sabemos que un Estado totalitario fracasa. Lo vimos con la caída del muro de Berlín y la caída de la cortina de hierro a finales de los años 80. Lo vemos en los resultados de los países que adoptan ese tipo de modelos. Pero también sabemos que un modelo totalmente desregulado, un modelo en el cual impera el pragmatismo y el individualismo y solamente se deja en el libre mercado el crecimiento, también entra en crisis. Y ahí tenemos la crisis corporativa en el caso de Enron en 2001,
o el caso de las hipotecas subprime en Estados Unidos en los años 2008-2009. Si uno revisa qué fue lo que ocurrió, fue un problema de desregulación. Entonces, esos dos extremos hoy no responden, y lo sabemos cada vez con más claridad, a los problemas tan complejos que tenemos hacia enfrente. Hay un libro muy recomendable en ese sentido de un filósofo español, Alfredo Cruz Prados, se llama Ethos y Polis, y habla mucho de esta insuficiencia de las categorías modernas y cómo en un momento determinado, este libro está publicado por la editorial EUNSA, y cómo se pueden retomar o reconquistar algunas de las categorías políticas clásicas. Otra de las cosas que nos ocurren es que los modelos económicos ya no responden a los problemas actuales. Hoy tenemos, como lo iremos viendo durante la presentación, gobiernos cada vez con mayor debilidad fiscal en todo el planeta. ¿Por qué? Porque son gobiernos profundamente endeudados. Y esas deudas, sobre todo en países desarrollados como el caso japonés, como el caso norteamericano o la Unión Europea en su conjunto, han tenido que utilizar ingentes recursos fiscales para políticas de contención fiscal o contracíclicas, porque han llegado momentos de crisis económicas. El caso japonés es un caso muy triste, porque por más que se han inyectado recursos a la economía, siguen en periodos de estanflación. Y por otro lado, tenemos que tampoco las políticas monetarias, las que se hacen desde los bancos centrales, a las que se apostó desde los años 80, las famosas políticas neoliberales, ¿no? De control de tipo de cambio, control de tasa de interés, control de masa monetaria. Esa, pues resulta control de inflación, que tampoco están siendo suficientes. Por eso, este modelo económico tendríamos también que ver qué hacemos, porque hoy, con lo que está sucediendo, vamos a ver un despegue y un rebote de la economía, efectivamente, seguramente en el 2021 y todo el 2022 y 2023. Pero ¿qué vamos a hacer con la deuda en el 24? ¿Qué vamos a hacer con la deuda global en el 25? Hay un autor muy interesante que toca estos temas de fondo, Franz Schirmacher, que es un autor, es un economista alemán, tiene un libro también muy interesante que se llama Ego, ego de yo, ego, que trata muy bien este tema. Bueno, y en todo este momento VICA, con esta insuficiencia de las herramientas que tenemos para enfrentar los problemas, ¿en dónde estamos? Bueno, Alejandro Llano, que es un gran filósofo, hermano del que fue el fundador del IPADE y la Universidad Panamericana, habla mucho de esto y dice, estamos en un estadio de confusión, porque no sabemos hacia dónde vamos y eso hace que no sepamos en dónde estamos ni quiénes somos. Desde los textos antiguos siempre se ha dicho que el peor castigo al hombre es la confusión. No quede yo confundido, dicen muchos textos antiguos, y estamos en un periodo de confusión social profunda. Y en estas condiciones complejas, además, como dicen, ya éramos muchos y parió la abuela, pues se nos viene la pandemia encima, ¿no? ¿Por qué no? Aquí quiero ponerles un videíto que les incluí de menos de un minuto, que es el momento, porque esto va a pasar a los libros de historia cuando se hable de nuestra generación, es el momento en que el 11 de marzo del 2020, el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Adhanom, declara que el COVID-19 es una pandemia, con todos los efectos que eso tiene. Les paso este momento porque este momento, insisto, que dura un minutito, es histórico para la humanidad. Este es un momento que cambia antes y el después. Concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear
or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. En esa misma ocasión, el señor Adhanom decía lo siguiente: nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus, por esta familia de los virus. Un virus similar al de la influenza, pero de un tamaño 10 veces mayor de masa, mucho más contagioso y con otros efectos. Pero fíjense lo que dice, aquí lo remarco, eso lo decía el 11 de marzo. Nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. Eso se pensaba que éramos capaces de controlar la pandemia. Se pensaba que las infecciones, perdonen que utilice este término, nos hacían un poco los mandados todavía. Nos preocupaba, pero no lo veíamos con la gravedad que realmente tenía. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que se nos fue de las manos. De repente Europa, países como España, como Italia, totalmente descontrolados, totalmente fuera de control y rebasados los sistemas sanitarios, de ahí Estados Unidos y de ahí Latinoamérica. En agosto del año pasado, en un congreso también de la Organización Mundial de la Salud, aquí les voy a pasar otro videito, un médico declaraba ya que el COVID-19 se estaba convirtiendo, o ya era una endemia, o sea, una enfermedad que no va a poder ser erradicada de la humanidad. Es una enfermedad con la que nos tenemos que acostumbrar a vivir. Aquí les paso el momento en que lo declaran también. A ver si se escucha, ustedes me dicen, ahí está. El virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus puede que nunca se vaya. El VIH nunca se ha ido, pero hemos llegado al punto con el virus en el que hemos encontrado las terapias, los métodos de prevención y la gente no está tan asustada como antes y estamos ofreciendo vida a la gente con VIH. Si se fijan, hemos pasado en un solo año, cosa que es increíble, hablando de momentos VICA, de una epidemia declarada a pandemia, de ahí pasamos a endemia y cerramos el año con sindemia. Déjenme explicarles estos términos. Una epidemia es una enfermedad con contagio descontrolado en un grupo de población. Pasa sin contención de una persona a otra. Eso se considera epidemia. Una pandemia es cuando hay un contagio que pasa de un continente a otro y en el continente contagiado, en el nuevo continente, hay contagios locales. Eso fue lo que se declaró el 11 de marzo. Una endemia es una enfermedad que se queda, como lo veíamos, para no irse. Ya eso se declaró en agosto. Y en noviembre del año pasado, la revista Lancet, que es la revista más prestigiada a nivel global en materia médica, en su editorial, de hecho, el doctor Horton, que es el director editorial de la revista, declaraba en esa columna: el COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. ¿Qué es esto de una sindemia? Sindemia es un término relativamente nuevo, creado en la década de los años de 1990 en la Universidad Johns Hopkins, que luego pasa también a la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, para hablar de enfermedades que afectan distinto a sectores sociales vulnerables. Pero tiene una explicación todavía más grave de orden médico-biológico. La palabra sindemia viene de la conjunción de dos términos. Sinergia, acuérdense, sinergia significa que la suma de dos da más que la suma simple aritmética. Eso es ser sinérgicos, hacer más que la suma simple. Y de la pandemia, que es enfermedad. Sindemia quiere decir que el coronavirus, que el COVID-19, no solamente es un virus que ataca directamente al cuerpo humano, sino que se combina con otras debilidades del organismo y con otras enfermedades que pueden estar en potencia o relativamente poco desarrolladas para exponenciarlas. Por eso, a diferencia de lo que veíamos con la influenza o con el sarampión, que son enfermedades más o menos estandarizadas y que vemos de cada una de ellas síntomas similares, en esta algunos tienen inflamación cerebral, otros pierden el gusto y el olfato, otros tienen problemas gastrointestinales. Una sindemia, lo que la hace mucho más peligrosa. Y bueno, esto nos hace, con toda esta pandemia,
que el mundo el año pasado entre en 4 crisis. La primera crisis, que es la sanitaria, que es la que estamos viendo y viviendo, que acabamos de mencionar. La crisis económica, la manera de contener esta enfermedad fue igual que se hacía en 1917, con sana distancia, mascarillas, medidas de higiene, porque no había el año pasado vacuna, porque no existe un medicamento todavía para esta enfermedad. Y eso llevó a nivel global a una crisis que bautizó el Fondo Monetario Internacional como la crisis del gran confinamiento. El gran confinamiento marca la peor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929-1930. Este desastre insólito provocó en 2020 una caída del Producto Interno Bruto Global de casi el 5%, que es una bestialidad, jamás la habíamos visto, con 170 países en recesión, y el desplome de México, como saben, con dato del INEGI, que llegó al 8.5% el año pasado. Cantidad de negocios cerrados, empleos perdidos, un golpe monumental a la economía. De ahí se nos viene otra crisis, una crisis más callada, una crisis menos vista, una crisis para la que no hay una política pública, pero que es quizás más importante que las dos anteriores. La crisis psicológica. Ya en 2018 se preveía, esto con dato también de la Organización Mundial de la Salud, que la ansiedad y la depresión serían las dos principales causas de discapacidad laboral para el 2020. De hecho, la principal para países como México, para economías emergentes, sin la pandemia. Sin la pandemia. Principal causa de discapacidad laboral. Pero esto pasa más oculto. No lo vemos con claridad. Y esta es una crisis de una profundidad enorme. En octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud, a través de un estudio encuestológico global, llega a la conclusión de que actualmente 1 de cada 2 personas con la pandemia poseen distintos niveles de ansiedad o depresión. Y esto lleva a una caída en la fortaleza mental de las poblaciones y, por supuesto, una debilidad para enfrentar las crisis posteriores. De ahí se nos viene también una crisis educativa, que es la 4ª crisis. Pasamos ya a la sanitaria, la económica, la psicológica y la educativa. Voy a dar datos de México. Hace 3 semanas se presentó la encuesta para la medición del impacto COVID-19. De acuerdo con ella, más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la pandemia, a la crisis desatada por la pandemia. Vean el impacto educativo que esto tiene. Además de los millones de estudiantes que ya se quedaron sin clases en el actual ciclo, la encuesta muestra que 1.8 millones no concluyeron el ciclo escolar anterior. 1.8 millones. De ese número, 1.5 millones correspondieron a escuelas públicas y 243,000 estudiantes a escuelas privadas. Muchos de los estudiantes de escuelas públicas que salieron del sistema educativo difícilmente van a regresar. Es un impacto de una consecuencia atroz. Pero ese no es todo el impacto. Los alumnos que continuaron clases online, ya en estudios bastante serios, ahora no me meto a fondo en esto, pero han perdido capacidades cognitivas, han perdido capacidades de socialización e inclusive físicas. No han hecho ejercicio, son alumnos que inclusive chiquitos se han vuelto obesos, se han vuelto tristes, se han vuelto aislados y tienen menor capacidad de aprendizaje. Entonces, el impacto en la materia de educación es impresionante. Y tenemos estas 4 crisis encima, como los 4. Entonces, ¿qué impactos podríamos decir que estas crisis nos están dando como los más relevantes? El primero, en la crisis sanitaria, que hoy dependemos en todo el mundo de las vacunas. Y esas vacunas no están llegando a la velocidad que se preveía hace unos meses. Esas vacunas no están dando los resultados que esperábamos hace unos meses. Esas vacunas están teniendo esta problemática. Recuerden ustedes
que si la velocidad de contagio le gana a la vacunación, una vez que se contagia el virus de un organismo a otro, de una persona a otra, el virus tiene pequeñas variaciones. Mientras más va contagiándose, el virus va mutando y ya tenemos nuevas cepas. Cepas como la cepa inglesa, como la cepa sudafricana y una peligrosísima, que de hecho son dos, que son las cepas brasileñas. Entonces, hoy dependemos de la vacuna, porque si las vacunas no se aplican a la velocidad que se necesita, cuando lleguen a vacunarse los últimos, ya no van a servir estas vacunas, van a tener que ser modificadas. Ya las están modificando actualmente los laboratorios. Y esto también tiene un impacto en la economía. En la economía, ¿qué se espera en México? El año pasado se discutía mucho el rebote de la economía mexicana. Si iba a ser en forma de V, de U, de la palomita de Nike, si iba a ser como una W, una caída, un rebote y una nueva caída, si había otra ola de COVID. Lo que hoy ya sabemos y se está demostrando es que la recuperación en México es en forma de K. ¿Qué significa esto? Que las industrias y las empresas que están integradas a cadenas productivas con Estados Unidos van a tener un jalón para arriba, como ya lo está teniendo la industria automotriz o algunas agropecuarias. Pero las que están en el sector de servicios y en el mercado interno van a continuar con problemas muy serios. Entonces vamos a ver, por un lado, un sector de la economía creciente y un sector de la economía muy afectado. Y eso va a traer desequilibrios en el sistema económico mexicano. En la parte psicológica, si nosotros pasamos la parte grave de la pandemia, ¿cómo vamos a llegar a enfrentar los problemas que siguen? ¿Vamos a llegar deprimidos? ¿Vamos a llegar pesimistas? Si llegamos así, ¿con qué capacidad vamos a estar para poder enfrentar los retos que se nos vienen encima? Este es un tema delicado al cual hay que ponerle muchísima atención y no se está diciendo y no se está viendo. Y por supuesto, se nos ha roto el sistema educativo. Tenemos que empezar a pensar en planes de ajuste para estas generaciones nuevas que ya traen una problemática muy severa. Sobre la nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar, algunas ideas que solamente dejo anotadas como plumazos, porque esto ameritaría todo un análisis y una plática más larga. La vida no va a regresar a la normalidad como la conocíamos en enero del año 2020. Y no va a regresar porque este problema de las mutaciones de los virus nos van a seguir llevando a una vida social de distanciamiento y protección, por un lado. Pero por otro lado, y esto es mucho más profundo, porque la pandemia, entre otras cosas, cambió nuestra concepción del espacio y del tiempo. Cambió nuestra concepción del espacio porque de estar acostumbrados nosotros a ir de un lado a otro, tomar un avión, el mundo globalizado en el que nos movíamos por todos lados, hoy estamos recluidos muchos en nuestro domicilio. Del macroespacio pasamos al microespacio. Y el tiempo, porque no es lo mismo que tú salgas en la mañana después de desayunar a la oficina, regresas a comer a tu casa, vuelvas en la tarde al trabajo, en la noche. Tienes distintos escenarios de contraste con los cuales tienes mayor referencia temporal para ver qué tan rápido o lento pasa un día. Pero estando frente a una pantalla, te cambia la percepción del tiempo. Todo el tiempo el mismo espacio sin contrastes. Y está visto en la historia de la humanidad que cada vez que cambiamos la concepción del espacio y del tiempo, cambiamos de época histórica. Así pasó con la caída del Imperio Romano, así pasó con la Revolución Industrial. La educación no va a llegar a ser exactamente igual. Vamos a tener modelos híbridos que van a durar un tiempo largo y vamos a empezar a tener generaciones con una gran carga online que no sabemos bien a dónde van a llegar, pero desde luego a lo que teníamos ya no. Menores desplazamientos. Ante los problemas de las pandemias, reaperturas erráticas dependiendo del gobierno de cada país, con políticas públicas a veces bastante mal implementadas. Y estos son algunos de los aspectos. El home office es el otro aspecto. Estamos cambiando el rol de las ciudades. Ciudades como Nueva York, ya hay muchos estudios de cómo la gente está dejando Manhattan para irse a los suburbios. Londres, la City se está despoblando en algunas partes para irse a los suburbios. San Francisco.
El caso de la Ciudad del Valle de México, aquí la Ciudad de México, solamente en la zona de cercana a la ciudad, Valle de Bravo, Cocoyoc, en el estado de Morelos, Cuernavaca, la demanda inmobiliaria ha crecido el año pasado y 300%. 300%. Y vamos a llegar a la nueva realidad nosotros diferentes, conscientes de nuestra vulnerabilidad, que no lo podemos todo, porque eso creíamos antes de alguna manera. Fin al estilo de vida que teníamos. Hoy sabemos que hay muchos límites planetarios que nos hacen ser más austeros, nos hacen tener mayor conciencia, con un mundo deconstruido que hay que reconstruir, un mundo líquido, un mundo superficial en el cual tenemos que empezar a buscar nuevamente lo que perdimos, el sentido de la trascendencia. ¿Qué capacidades se requieren en la estructura personal de cada uno de nosotros para enfrentar esta nueva realidad? Desde luego la resiliencia, ahora más que nunca, la adaptabilidad, la reinvención, que es tan importante, y una reconquista ética, un replanteamiento de los valores. Y desde el punto de vista social, requerimos empezar a hablar más de sistemas de cooperación, de colaboración, sistemas colaborativos. Así se alcanzaron muchas vacunas por los laboratorios, que si hubieran estado en competencia un laboratorio con otro de manera aislada. De empezar a desarrollar mayores categorías éticas, sociales, atender la crisis psicológica. No lo estamos pensando y no lo estamos viendo. Este es un tema central hoy para la humanidad. Y yo les diría un ajuste al modelo educativo. Traemos muchos años de un modelo educativo deficiente, limitado, utilitarista, que piensa que toda la educación solamente es transmitir conocimientos. Y esa es una visión muy pobre de la educación. Yo pienso que la educación es como una mesa de 4 patas. Si tú le quitas una pata a la mesa no se sostiene. Y esas patas son la transmisión del conocimiento, primera pata, lo que podríamos denominar las habilidades, mucho de lo que se enseña en el IPADE, ¿no? La posibilidad de resolver problemas, aprender a trabajar bajo presión, ser puntuales. Tercero, la inteligencia emocional, la capacidad de comprender a los demás y comprenderse a uno mismo y las emociones. La pata de la inteligencia emocional es fundamental. No éramos conscientes de ella y desde el libro famoso hace poco más de 30 años de la inteligencia emocional de Daniel Kahneman, a partir de ese libro, pues ya sabemos hoy que es fundamental. Y la cuarta pata, nuestra cosmovisión, que son nuestros valores, que son fundamentales. ¿En dónde está lo primario y dónde lo secundario? ¿Dónde está la ética? ¿Por qué la ética es un modo de vida que me permite ser feliz? ¿Por qué no me confundo con la corrupción? Falta una de esas 4 patas y no hay manera de que la educación funcione a futuro. Y yo quisiera cerrar esta conversación con lo siguiente. Hemos tenido desde el siglo XVIII una enorme confusión en el mundo. Cuando hablamos de lo público, pensamos que es el gobierno, que es lo estatal. No nos damos cuenta de que esa es una confusión, insisto, que tiene 300 años, pero que no era así antes. Así no se diseñó la política en Occidente. Lo público es superior y es distinto al Estado y al mercado. Los empresarios, las universidades, los ciudadanos somos responsables de lo público, tanto como lo es el Estado. Cuando se da la definición clásica de Estado, se dice que Estado, el país completo, es la suma de gobierno, población y territorio. Y esto lo digo porque el gobierno es un elemento. Y nosotros, sobre todo en América Latina, estamos muy confundidos pensando que cuando hablamos de lo público hablamos del gobierno. Para ejemplificar un poco esto, porque tenemos un paradigma y los paradigmas no nos dejan ver otras realidades, o sea, salirnos un poco de la caja, yo doy un ejemplo que es la Universidad de Oxford en el Reino Unido. La Universidad de Oxford es del siglo XIII, es medieval, es previa al siglo XVIII, evidentemente, 500 años antes. La Universidad de Oxford, yo lo pregunto, ¿es pública o privada?
La respuesta es que es pública. Y uno dice, bueno, ¿es del gobierno británico? ¿Pertenece a la corona? No, no. Ah, bueno, entonces tiene dueños privados, ¿no? Como estamos acostumbrados ahora, tampoco. La Universidad de Oxford es el resultado de una serie de comunidades que eran los college, que se fueron juntando hasta formar esa universidad. Es una universidad verdaderamente pública porque es de todos, o no es de nadie, como lo quieran ver, pero todos se sienten responsables de eso. Tenemos que conseguir esa conciencia en el ciudadano de que el bache que está enfrente de su casa, la fuga de agua, es un problema exactamente igual que el que tiene puertas adentro de su casa. Esta falta de concepción de lo público es gran parte de la crisis por la que estamos pasando. Y es gran parte de lo que yo veo en el fondo de Coincides, cuando hablaba con César sobre este tema. Todos tenemos que colaborar al desarrollo de nuestro país, de nuestra región. Todos estamos obligados por igual. En Roma no había una distinción como hoy la tenemos artificial entre lo público y lo privado. El ciudadano era tan responsable de lo público como de lo privado. Y quiero cerrar con esto. Estamos en un mundo que precisamente por esa falta de concepción de lo público, muchos autores han dicho que se ha formado una especie de tecnoestructura, que es lo que controla el conjunto social. Esa tecnoestructura está formada hoy por 3 elementos. Esos elementos son el gobierno, empresarios, pero los empresarios del planning system son los empresarios que tienen tal poder económico que son capaces de tener peso político por sí mismos, no son los empresarios en su gran mayoría, y el Big Data, que hoy con tu WhatsApp ya cualquiera con 7 datos que tú metas a la red, con 7 datos que metes en una red social, llámale Facebook en tu vida, 7 datos, ya hay algoritmos con la suficiente complejidad como para poder en un momento determinado tener un perfil más o menos de tus decisiones. Estos 3 elementos tienen gobierno, empresarios de Planning System y el Big Data, tienen 3 elementos que son simbólicos: poder, dinero e información, que son intercambiables entre sí. ¿Dónde quedan los valores culturales? En el poder, el dinero y la información. ¿Dónde quedan los valores éticos? ¿Dónde queda el mundo futuro que nos espera? No tiene cabida. Y ahí es donde hoy tenemos que trabajar profundamente, desde el mundo vital, el mundo de muchos de los que estamos aquí, para reconquistar esos espacios. Esa es una de las cosas que me parece que son fundamentales y que ya no les quiero quitar mucho más tiempo, pero por ahí van algunas de las salidas. Tenía una última lámina que ya tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, esta conciencia de lo público. Hay un libro muy bonito que les recomiendo que habla mucho de estos temas, de Alejandro Llano, que es El humanismo cívico. Hay toda una corriente en Estados Unidos que está tomada de los romanos, que se llama el republicanismo, y otra corriente de pensamiento que hablan ya de estos temas. Son corrientes muy actuales de pensamiento que ya están abordando estas problemáticas, de un señor que se llama Mitai Etzioni, que está en la Universidad de Washington. Y bueno, yo con esto cierro, ya no quiero darles más, está César, y bueno, pues con esto yo ya aquí dejaría de compartir la presentación. Perdonen que haya ido tan disparando en mis rollos, espero no haberlos aburrido. No, al contrario, doctor, no cabe duda que ha sido una cátedra, una verdadera cátedra de una visión profunda de lo que está sucediendo en el mundo y lo que nos ocupa, sobre todo, para tratar de encontrar salidas prontas, relativamente prácticas, para poderlas implementar en las empresas. A mí me gustaría entrar de lleno ya a la sesión de diálogo y comentarios con nuestros invitados, doctor, si te parece. Y bueno, pues antes que nada, de nueva cuenta, agradecer, ya lo hiciste tú, al doctor José Antonio Esquivias, que ha sido un gran facilitador para que esta conferencia se pueda llevar a cabo. Y me gustaría escuchar su opinión, Toño. Una breve opinión para después también agradecer la presencia y escuchar la opinión de don David Calderón,
presidente ejecutivo de Mexicanos Primero Nacional. Como saben todos ustedes, Mexicanos Primero es una institución que desde hace muchos años se dedica a profundizar también en la educación de calidad, pero vinculada con la sociedad, con ese gran público que mencionaba el doctor Lozano. Así es que escucharemos brevemente a Toño Esquivias, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y posteriormente a David Calderón. Toño Esquivias, bienvenido como siempre y muy contento de que el rector de esta casa de estudios siempre o cada vez que pueda nos esté acompañando en Coincides. Toño, por favor. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues te faltó decir que debería ser no breve, sino súper breve, para poder ayudar a que el diálogo entre los empresarios y lo que ahora el doctor Lozano, mi querido tocayo, ha expuesto, pues se le pueda sacar pues ese filón que mencionó desde un principio, que era, tenemos mucha información, pero poca reflexión. Creo que Coincides ha sido un espacio que ha promovido este tema de la reflexión. Y a mí lo que me dejaba reflexionando cuando estaba hablando Toño es, bueno, pues mucho tenemos que hacer entre la empresa y el sistema educativo. ¿Sí? Y digo sistema educativo porque hablo de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, etcétera. Pero lo que a mí corresponde ahorita en este momento, en mi calidad de rector de la UP, o en el momento del tema de la presidencia de Coparmex, ¿no? Es decir, es urgente que efectivamente volvamos a reconstruir ese diálogo entre la empresa y la educación, porque sin que ni uno ni otro pierdan sus misiones y su identidad, como es la empresa tiene una misión, tiene algo que hacer en el mundo, ya tiene algo a dónde ir. También la universidad, por ejemplo, el caso de la universidad, pues tiene su misión, la generación del conocimiento, ya lo dijo Toño, la transmisión, etcétera, pero que tampoco pueden ir cada uno por su lado. Ni la empresa puede estar diciendo, bueno, pues es que cada día llegan menos preparados o cada día la gente no se adapta, no están preparando a la gente para lo que yo necesito, ni nosotros podemos decir, oye, pues nosotros a lo que nos dedicamos es investigar solamente, ahí ustedes agarren lo que puedan, sino que lo que necesitamos es unirnos para decir, oye, ¿cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para que podamos tener un mejor ambiente empresarial, productivo y también un mejor ambiente en el mundo, en la sociedad? Entonces yo creo que esto deja una gran tarea para mi gusto y ahí me callo porque si no ya le voy a seguir, me enrollo, es decir, tarea enorme de juntarnos, de unirnos, de trabajar y de poder identificar en dónde tenemos que complementarnos tanto la parte de educación como la parte de la generación de riqueza, como es el papel de las empresas. Y muchísimas gracias a Toño, pues que sí, yo sé que anda correteado y lo habíamos comentado, tiene muchas cosas por ahí, pero bueno, pues, con mucho gusto nos acompañó ahora. Y es un placer estar en Coincides. Muchísimas gracias, rector. Gracias, Toño. Bien, pasamos al micrófono a otro invitado de lujo, don David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, que seguramente tiene mucho que compartir. Y le voy a pedir también a René Freudenberg que después de la intervención del doctor Lozano vaya preparando un comentario desde el punto de vista de lo que se está haciendo en el Comité de Innovación, donde Jaime Reyes Robles también lo lidera y es un verdadero motor de ideas y de acciones, y lo que ellos están presentando para provocar una mejor educación dual, empresa-universidad. Por favor, David Calderón, bienvenido. Muchas gracias, César, y muchas gracias al doctor Lozano por estas reflexiones siempre tan provocadoras de nuevos pensamientos, de nuevos propósitos. Buenas tardes a todas, a todos. Sin duda, de las cosas que más me resuenan y me parece que vale la pena profundizar es reconocer que estamos en una profundísima crisis educativa
la más grave que haya vivido el mundo contemporáneo. Nuestra crisis en el pasado en términos educativos era una especialmente vinculada a la falta de acceso o al menos la falta de equidad en el acceso. Unos tenían y otros no oportunidades educativas. El gran cierre del que nos ha hablado el doctor Lozano ha implicado que prácticamente todos los esquemas se desarticularon. Es un gran llamado, un gran examen de conciencia el que tenemos que hacer, que cerrada la escuela se desarticuló el aprendizaje. Eso quiere decir que le hemos dejado a la escuela como institución, a la escuela formal, a la institución escolar, le hemos dejado casi el único espacio formativo y de aprendizaje cuando somos seres abiertos a esta mejora permanente y al despliegue de nuestras facultades, a tener, digamos, la contribución del ejemplo, la oposición y el discernimiento de los demás para crecer. Y entonces la familia apenas a duras penas se está reconociendo como comunidad de aprendizaje. El propio grupo de vecinos apenas se va reconociendo. En la mayor parte de nuestro país eso no ha ocurrido. Y así estamos en una situación en la que vale la pena regresar muy pronto, pero no a lo mismo. Y tal vez es la reflexión que me despierta los pensamientos y las experiencias que nos ha compartido el doctor Lozano y que quisiera compartir con ustedes. Regresar, pero no a lo mismo, ¿no? Nos ha ayudado a recordar que no hay como tal escuelas privadas, ¿no? Hacía a veces la broma que las escuelas privadas en México son privadas de subsidio, ¿no? Porque en realidad toda escuela que auténticamente cumple con su propósito es por definición una empresa pública, es una tarea pública la de comprometernos con el desarrollo integral de la siguiente generación. Así que estamos delante de una oportunidad para repensar, para reactivar las energías y no dejarlo en manos exclusivamente de la administración. Si ya es reduccionismo dejar lo público en el Estado, es todavía más grave dejarlo solo en el Ejecutivo y solo en la administración actual. Entonces, si ya antes habíamos padecido presidencias imperiales, estamos llegando a un punto verdaderamente insensato a ese respecto y es necesario este activismo sereno, con aplomo, no con estridencia, pero muy efectivo, muy valiente, muy vocal, para impedir que se siga reduciendo lo público a lo oficial y lo oficial a, digamos, la voluntad del Ejecutivo. En este recuperar nuestra humanidad que es anterior y superior a las estructuras del Estado, no hay escuelas de gobierno, hay escuelas públicas, y como decía, ¿no? Hay escuelas particulares, pero no hay escuelas privadas, hay escuelas de administración particular, hay escuelas que responden al talante y a la libertad educativa de alguna u otra comunidad, pero al final la tarea educativa es una que nos involucra a todos y en este momento más que nunca se requiere de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, tomar nuestro papel y no solo tener buenas ideas para la crítica, sino sobre todo buenas ideas para reconstituir este sistema en el que haya continuidad entre la familia y la escuela, entre la casa y la calle, entre la calle y el foro público, los medios de comunicación, mi propio teléfono celular, ser seres humanos completos y que busquen apoyar a las niñas y a los niños precisamente en su camino de descubrirse y de constituirse para integrarse con sus mejores energías a esta construcción colectiva, a esta construcción de comunidad. Así que muchas gracias por la reflexión y muchas gracias por el espacio en Coincides
para tratar estos temas que son y no son de coyuntura, pero la única forma de entenderlos es teniendo esta gran mirada sobre los principios de la sociedad y de la identidad de los seres humanos. Gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias, como siempre, por tu participación objetiva y conocedora del tema. Mexicanos Primero ha sido un gran factor para la mejora de la calidad educativa en este país. Le pasaría el micrófono al doctor Lozano para sus comentarios, y luego René Freudenberg, y que se vaya preparando también Paulina Hernández, que ella es la directora de Mexicanos Primero Jalisco, que han hecho un gran trabajo localmente en este mismo sentido. Doctor Lozano, por favor. Gracias, César. Pues creo, con relación a lo que decía mi querido tocayo, el doctor José Antonio Esquivias, que tiene toda la razón. Así como en los temas medioambientales somos cada vez más conscientes de la responsabilidad y de cómo debe de funcionar un ecosistema en el cual hay interdependencias, todos dependemos de los demás y estamos además obligados con los demás para poder prosperar. Así pasa en cualquier ecosistema que pretenda ser sustentable. También pasa a nivel social. Hay un ecosistema que se hace entre la empresa, las instituciones académicas, las universidades, algunas otras organizaciones del conjunto social. En muchos países el propio gobierno entra a esos ecosistemas. De hecho, muchos de los grandes desarrollos del mundo se han dado gracias a esos ecosistemas. Piensen ustedes en el Valle de Silicon en California, en donde pues prácticamente ahí es una iniciativa en la cual pues han convivido la Universidad de Stanford con empresarios tecnológicos desde hace muchos años, y hay un apoyo muy importante del gobierno de California. Creo que esto es fundamental. Los modelos colaborativos de los que habla el doctor Esquivias nos hacen ver la necesidad que tenemos de empezar a implementar estas herramientas de desarrollo. Y de lo que decía David, yo la verdad creo que es un punto muy importante, muy de fondo. Yo creo que está tocando, yo pienso igual, el tema en la llaga. Todas las escuelas son públicas porque la educación para una sociedad es un bien de orden público y todos participamos en ese tema de la educación. Y tenemos que participar de una manera responsable, abierta, intentando, pues de alguna manera, pensar que de ahí dependemos para el futuro del país. Y creo que esa división que se ha hecho, esa fuerza que se está haciendo desde muchas administraciones a forzar cierto tipo de educación, pues efectivamente es uno de los grandes defectos y que puede significar un golpe muy fuerte a la verdadera educación, la educación entendida desde un punto de vista integral. Esos serían mis comentarios, y agradezco mucho al doctor Esquivias, y agradezco mucho, no tenía yo el gusto personalmente, don David, de conocerlo. Muy buenos comentarios y encantado de escucharlo. Tu micrófono, César, está apagado tu micrófono, César. Perdón, discúlpenme. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasamos el micrófono a un joven empresario, René Freudenberg, que ha trascendido las fronteras de México con sus productos, pero también con sus opiniones por su relación con Alemania y las fundaciones que allá son de avanzada en materia de relación empresa-universidad. Él en su comité con Jaime Reyes Robles han trabajado, insisto, muy activamente en cómo provocar un mayor apoyo de la empresa en los planteles educativos. René, si nos hicieras favor de hacer tu breve comentario para luego pasarle el micrófono a Paulina Hernández. Muy bien, pues muchas gracias, César. Nosotros desde Coincides Innovación vimos una cosa que nos hizo reflexionar mucho y que tiene que ver con, en realidad, este momento histórico único, que tiene que ver con una sincronización que suponemos que nunca antes en la historia ha habido. Es decir, todo el mundo
justamente hablando sobre un tema y estando preocupados con la misma situación. Yo creo que esto nunca hubiéramos imaginado que fuera posible. Y yo creo que llegó el momento de la verdad para las empresas. Para nosotros empresarios llegó en realidad el momento de la verdad, y a mí me gustaría pensar que es el mejor momento. ¿Por qué? Porque es el único, porque es el que tenemos, porque esa es la realidad en la que estamos viviendo, y se trata de ver qué tan aptos estamos también para un futuro y para formar un futuro. Creo que es evidente, y lo que se ha hablado aquí, que la colaboración con la academia y las empresas es muy, muy importante, porque llegó una época que no se trata solo de educar, que quizá estábamos muy enfocados en educar como si un mundo fuera predecible, si digamos, una ciencia reduccionista donde puedes predecir todas las cosas con esta intención, y nos damos cuenta que esto no es posible. Y yo creo que es una época donde se trata de descubrir y formar. Quizá un poco menos de educar. ¿Por qué? Porque ¿qué educamos? No sabemos a lo que viene. Y yo creo que es un momento donde las empresas se tienen que atrever realmente, se tienen que atrever a ir mucho más a la investigación, al descubrimiento, al entender el mundo, y no tanto de repetir fórmulas. Y este momento es histórico, histórico también para nuestro país, porque las fórmulas nadie las tiene. El mundo está ante la misma duda, ante la misma situación. Y creo que esta es una oportunidad que nosotros debemos de tomar. En Coincides Innovación lo que estamos tratando es el enlace realmente con la academia, con proyectos específicos que tienen que ver con innovación principalmente tipo científico y también tipo de tecnologías de la información, pero la innovación tipo científica es muy importante. Tenemos una cantidad enorme de investigadores del Sistema Nacional de Investigación en México que no están siendo aprovechados. La industria y la academia no se están comunicando como debe, y estamos ante esta oportunidad de lograr una transformación. En Coincides Innovación estamos seleccionando proyectos que queremos poner disponibles al empresariado también para lograr pues una transformación y una manifestación de México para el mundo. Es decir, aportar desde aquí con soluciones al mundo y no solamente repetir fórmulas y modelos de negocio que en otras partes del mundo funcionan. El mundo está todos igual, todos cuestionándose todo tipo de modelos, y yo creo que es nuestra oportunidad, es el momento que existe y hay que verlo pues con esos ojos positivos. Gracias. Muchísimas gracias, René. Me queda claro que tú lo has hecho en la práctica, en tu profesionalismo y desde tu empresa, saliendo precisamente de la caja y llevando no nada más esas palabras de viva voz con toda la gente que está trabajando alrededor del Comité de Innovación, sino invitando a más y más empresas con los hechos a que venga esa vinculación. Bien, Paulina Hernández, directora de la entidad también representativa de Mexicanos Primero en Jalisco, están haciendo con otros grupos, otros colectivos de materia educativa una gran labor. Y una de sus preocupaciones precisamente es cómo regresar a la presencialidad. Y hay que recordar que también las escuelas son una empresa que se ha quedado sin clientes que pasen a su piso, al piso de venta. Han permanecido con otra dinámica, con la dinámica de la virtualidad, pero eso también ha afectado a centros de trabajo y centros de producción de riqueza. Así es que, Paulina, por favor, tus comentarios y regresamos con el doctor Lozano. Muchísimas gracias, César. Saludo a todos mis compañeros del Coincides. Y bueno, lo que me llevo de la conferencia que tuvimos el día de hoy es esta parte en la que todos tenemos que participar por igual. Y ahí retomo lo que dice César. En Mexicanos Primero Jalisco fundamos a finales del 2017 un colectivo que se llama Jalisco Educado, donde hay otras asociaciones civiles que trabajan temas de infancia y temas también de políticas públicas o de incidencia en la política pública local y temas de educación principalmente. Y bueno, en este colectivo, ahora más que nunca es cuando vemos qué podemos hacer desde la sociedad para lograr que esta revolución educativa o este gran momento que hemos hablado el día de hoy en el que nos encontramos, ¿cómo le podemos hacer para que nos adaptemos, trabajemos con esta incertidumbre,
cuidemos la salud socioemocional, busquemos esa otra pata de la mesa de la ética y los valores. Todo esto junto en un mundo y en un México y en un Jalisco donde tenemos todavía una gran desigualdad, y hoy más que nunca en este 2020 se notó estas brechas de desigualdad, se ensancharon las brechas porque justo los que más necesitan educación, los que más necesitan acercarse a los aprendizajes son los que han tenido menos oportunidades. Tenemos el 40% de la zona metropolitana de Guadalajara de los hogares no tienen conexión a internet, el 60, casi 70% de los hogares en las áreas no de zona metropolitana, sino las áreas rurales de nuestro estado no tienen conexión a internet. Y entonces, ¿cómo acercamos a la educación? ¿Cómo les llevamos? ¿Cómo hacemos que nos adaptemos todos juntos a esta época de incertidumbre? ¿Y cómo acercamos a la educación, acercamos a los aprendizajes? Entonces, yo sobre todo es un poco motivar a trabajar en equipo, a buscar que lo hagamos conjunto. Me gustó lo que habló René, porque también habla de innovación y creatividad, y hay que buscar esas soluciones innovadoras también para el tema educativo y no solo para el tema empresarial. Entonces, dejar sobre la mesa todas las ideas que vengan en ese sentido para estos pasos que se están dando a nivel mundial. Para México, para un país como el nuestro, va a ser todavía más difícil, porque de por sí teníamos resultados de impacto, resultados educativos anteriores a la pandemia, con escenarios complejos en aprendizajes, por ejemplo, inclusive todavía un poquito en cobertura, y entonces ahora esto se ha vuelto todavía más grave y hay como más prisa por resolver. Entonces, dejaría sobre la mesa buscar ideas innovadoras para llegar a estos otros lugares, a este otro México que no estamos viendo, y buscar también preguntarle al doctor qué se le ocurre a él, porque entiendo que él está más conectado a nivel educación superior, pero ¿qué podemos hacer para la educación básica, la educación pública de nuestro país, para avanzar a pasos agigantados lo que de por sí ya traíamos en retraso, ¿no? Entonces, ese sería entre pregunta y comentario. Muchas gracias, César. Gracias, Pau, y felicidades por todo tu trabajo. Doctor Lozano, por favor, los comentarios y nos vamos acercando ya al final de la conferencia. Doctor, por favor. César, bueno, pues muy interesante los dos comentarios. Primero, estaba viendo ahorita el chat, con toda razón es Valle del Silicio en castellano. Yo a veces traigo el Silicon Valley en la cabeza y me quedo con el Silicon y digo el Valle, y ahí y lo dije mal, es Valle del Silicio en español, totalmente cierto. Bueno, primero con lo que dice, lo que menciona René me parece muy importante. Es un momento de creatividad, es un momento de innovación, es un momento de reinvención en el que requerimos herramientas nuevas para responder a situaciones de reto nuevas. Pero hay que completar eso, sin duda, desde mi punto de vista, con una estructura psíquica, con una estructura ética, porque en ocasiones, si nos dedicamos mucho solamente a la parte innovativa y no le ponemos ese otro elemento, podemos descuidar alguna de esas famosas patas de la mesa. Pero tal como lo plantea René, se me hace muy interesante, coincido. Es un gusto además también, René, poder conocerte, me da gusto. Ya algo alguien me había contado de ti, pues es un gran ejemplo, ¿no? Como un empresario exitoso, que pues encantado de la vida de que podamos conversar aquí. Y sí, yo creo que tenemos que buscar soluciones propiamente mexicanas, no tenemos que estarlas importando de otro lugar porque tenemos elementos suficientes para ello. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo solamente diría hay que cuidar esta otra patita de la mesa de tener gente pues íntegra desde ese punto de vista. Y la pregunta de Paulina es la pregunta fuerte, ¿no? La pregunta de los 100,000, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Hacia dónde poder llevar esto? Bueno, lo primero, yo creo que puedo dar 3 pinceladas o 3 ideas que intentan dar a una aproximación humilde. Yo creo que no tengo una respuesta total a la pregunta, pero que pueden ayudar mucho. La primera, yo pienso que ahora que regresemos ya a una época más presencial en las aulas,
sí se requiere un plan de ajuste. Los alumnos, sobre todo los de educación básica, que regresaron o que regresan a las aulas ahora, no son los mismos alumnos que se fueron o que dejamos en febrero del 2020. Son otros alumnos con otras capacidades distintas. Entonces hay que hacer un plan de ajuste primero para ponerlos en la capacidad y sería como un plan, yo le llamaría como de emergencia, en el que no estamos trabajando prácticamente en ninguna parte del mundo y que yo lo veo como absolutamente necesario. Capacitar a los profesores, sobre todo, insisto, en educación básica, para que puedan enfrentar esta realidad de los alumnos que hoy se encuentran pues con todas estas deficiencias, con todas estas pérdidas de capacidad. Eso me parece que es fundamental, lo primero. Otra de las cosas que creo que también aproxima mucho a esto es a comprender una cosa que también decía David y que yo creo que cada vez lo vemos más claro. En la educación de los jóvenes, en la educación de los niños, está el elemento, sin duda, fundamental de los colegios, de las escuelas. Pero también hay un elemento familiar, hay un elemento de los padres de familia que hoy han tenido que jugar un papel mucho más relevante en tiempo del que jugaban antes porque sus hijos están todo el día en la casa. Entonces, con el tema del homeschooling hemos aprendido varias cosas, me parece a mí. Una de las cosas que hemos aprendido es que los papás necesitan tener un acercamiento con los hijos en los cuales les puedan ayudar a superar el momento actual. Y ese acercamiento tiene muchos elementos, no solamente de carácter cognitivo o racional, sino muchos elementos también de carácter emocional. ¿Cómo se debe acercar un padre a un hijo chico? Mostrándole su propia vulnerabilidad como papá. Oye, yo también la estoy pasando mal, yo también estoy pasando miedo, yo también estoy pasando una circunstancia difícil y no te lo voy a ocultar, porque muchas veces queremos hacernos los fuertes con los hijos y los hijos se dan cuenta. Y al final del camino reaccionamos con toda la presión que traemos, de manera a veces con enojo, etcétera, a los momentos difíciles que estamos pasando. Yo creo que si nos mostramos en esa vulnerabilidad, pero que al mismo tiempo somos capaces de procesar la vulnerabilidad y salir adelante además del golpe, es la mejor educación que podemos dar a los niños. Y aquí tenemos un gran papel que hacer todos en la sociedad civil. Acuérdense que se aprende mucho más de lo que se ve que de lo que se oye. Las personas aprendemos más de lo que vemos que de lo que oímos. Y ahí me parece que hay un gran reto hacia adelante. Otro tema que me parece que es relevante es la parte de los adolescentes, en donde hay que acercarnos a ellos no desde el miedo, que normalmente nos acercamos mucho desde el miedo a los adolescentes. Hay que vencer eso y procurar tener una mayor cercanía. Esta es una primera circunstancia. Y una vez pasando esto, aprovechar la vulnerabilidad, aprovechar el dolor que hemos pasado como una oportunidad para empezar a hablar de otros valores más trascendentes, socialmente hablando, empezar a dar conciencia de los límites planetarios. Y esto lo digo con razón. Hay un estudio muy interesante de un grupo de científicos que estuvieron dirigidos por un sueco, que habla de que el planeta tiene 9 límites. Es muy interesante, lo pueden inclusive googlear, vale mucho la pena. De esos 9 límites ya hemos sobrepasado 4. Estamos en un momento en el cual tenemos que tener conciencia de nuestros límites, de nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de trabajar por la sociedad para que sigamos teniendo sociedad, sigamos teniendo planeta los próximos años. Entonces, creo que estas son algunas pinceladas. Tiene mucha razón Paulina. Hay una gran desigualdad y sobre todo en la educación online, en donde no hay acceso a Internet de gran parte de la población, que eso es una realidad. Hay una circunstancia en que en la educación online sigue teniendo una serie de limitaciones para el que sí tiene Internet. Comprender que necesitamos equilibrar o volver a reflotar a esos alumnos que tuvieron este año y medio, estos casi 2 años, de pérdida educativa, de pérdida emocional, y eso tiene que jugar un papel muy activo las familias, y tenemos que conseguir capacitar a los claustros de profesores, a los maestros, para que sepan retomar alumnos retrasados
y volverlos a poner en las mejores condiciones posibles. Son algunas de las ideas. Desde luego esto implicaría toda una estrategia mayor y una estrategia de política pública muy, muy sensata, con datos, ¿no? Y que sea muy aplicable a corto plazo. Muchísimas gracias, doctor. Pues estamos cerrando la conferencia, como siempre, tratando de ser respetuosos con el tiempo. Estoy tratando de resumir algunos comentarios que me han llegado y bueno, simplemente hago énfasis en un tema que nos ocupa a todos. Me imagino el caso de Paulina Hernández, que acaba de hablar, una joven profesionista que dedica su tiempo a una institución como Mexicanos Primero y que tiene pues una responsabilidad de cumplir con tareas 6 o 7 días a la semana. Sin embargo, tiene niños que no fueron a la escuela y que estuvieron ahí en su casa en el homeschooling y haciendo de las suyas durante las 24 horas del día. ¿Cuántos casos de familias y sobre todo de mamás hay así? Que durante este año y pico tuvieron que seguir yendo a trabajar o estar en la computadora ahí mismo en la casa, pero siendo maestras, siendo ama de casa y cumpliendo sus responsabilidades. Es un verdadero reto el que tienen ellas enfrente, mucho más, sobre todo, que muchos empresarios que también nos hemos quejado del momento que hemos vivido en estos 14 o 15 meses de la pandemia. Así es que esto nos dará para muchos otros temas. Seguramente en próximos coincides entraremos al tema de cómo las mujeres están enfrentando la crisis, cómo las mujeres están ofertando soluciones para que la empresa, la sociedad, la familia pueda salir de este trance que mencionaba René Freudenberg. Así es que, bueno, pues ha sido muy rico el diálogo, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar otros puntos de vista. Y nada más, últimos comentarios. El IPADE ha formado a grandes empresarios durante muchos años. Universidades como Harvard, Oxford, Yale, inclusive en estos momentos no han actualizado sus programas de educación ejecutiva. Siguen con los mismos programas y cartabones anteriores a la pandemia. Creo que si el IPADE asume el liderazgo internacional y adapta de inmediato programas de negocio que nos puedan ayudar a los empresarios para adaptarnos a las nuevas circunstancias, sería un verdadero hitazo, porque es nada más cuestión de googlear los programas de educación ejecutiva de estas universidades y aún siguen con la receta anterior. Pero por otro lado, ¿qué pasa con los empresarios que no pueden pagar un programa de educación ejecutiva? ¿Qué pasa con aquel microempresario que tenía un restaurante yucateco en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y tuvo que cerrar porque la renta no se la bajaron y había que seguir pagando los sueldos a los empleados? Estamos en un verdadero dilema y esa es precisamente la tarea de COINCIDES y de las universidades. Tenemos que encontrar las fórmulas con tecnología, con innovación, que ayuden a tirios y a troyanos, a chiquitos y grandotes, a salir adelante de esto. Entonces, una propuesta muy concreta, que el IPADE y la Universidad Panamericana pudieran ser punta de lanza mundial en el tema de programas educativos que estén adaptándose a la nueva etapa post-pandemia, pero también vamos buscando en combinación con otras entidades educativas cómo ayudar a los que no pueden pagar esos cursos costosos, porque obviamente hay una inversión atrás muy importante. Ese sería el planteamiento, doctor. Vamos dándole vueltas y que nos deje la puerta abierta para un próximo diálogo, un próximo COINCIDES, donde podamos aterrizar esta y muchas otras ideas más. Encantado. Para mí de verdad ha sido un honor poderlos acompañar, la invitación, que agradezco mucho, poder convivir con ustedes. Me voy con un gran sabor de boca, se los aprecio mucho. Muchas gracias, César. Gracias, tocayo.
Doctor, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Es un diálogo franco, abierto. Al ver se ve la calidad de un catedrático como el doctor Lozano aflora con una sencillez que no requiere más que escuchar. Y es una delicia escuchar a una persona preparada como el doctor Lozano. Agradecemos también a Toño Esquivias, de nueva cuenta, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, el haber sido facilitador e implementador de este importante diálogo. Al exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez por su presencia, que también recurrentemente nos acompaña, y a otros miembros de la comunidad empresarial de Jalisco que también hoy estuvieron, y de otros estados, porque tuvimos de varios estados del país. Muchísimas gracias. A todos ustedes, nos queda mucha tarea por realizar. Esto es el principio de una nueva etapa. Muchísimas gracias a todos. Esto es Coincides. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.